Versículos 18 al 21. Me indiquen cuando lo tengan, por favor. 26, 18 al 21. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema, hermanos, que causa cierta polémica y que de repente causa hasta cierto temor al escuchar hablar de él, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de la gran tribulación. Gracias, Señor. La gran tribulación es el tema central de este pensamiento, de esta reflexión. ¿Lo tenemos? Isaías 26. Versículo 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz vientre, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos rogarte, Dios, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser, y seamos edificados, Señor, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Hoy en día, hermanos, abundan las películas hollywoodenses que hablan sobre el tema del apocalipsis, aunque no tengan ni la menor idea de lo que eso significa. Yo no sé, especialmente los jóvenes, ¿verdad?, si les vaya a hablar de el apocalipsis zombie, cosas así, ¿verdad? Y el apocalipsis del apocalipsis, y que no sé qué tanto hay. Hasta hay una película en la que un soldado dice: vamos a detener el apocalipsis. Y repito, quizás no tengan la menor idea de lo que el apocalipsis significa. En realidad, apocalipsis significa revelación. Viene de dos vocablos griegos que son apo, que significa poner, mover, correr, ¿sí? Y calipsis o calipto. ¿Han oído hablar del árbol eucalipto? ¿Sí saben por qué se llama eucalipto? Eucalipto significa, también viene de dos vocablos griegos, que significa bien, y caliptos o calipsis, que significa esconder, y es porque la semilla del eucalipto está como escondida en una especie como de bellotita, por eso se llama eucalipto. Bueno, apocalipsis significa revelar, significa poner a un lado, descorrer algo. Se traduce literalmente como descorrer o como correr, mejor dicho, el velo, o sea, abrir el velo, ¿sí? Eso significa apocalipsis. Así que cuando ustedes le digan o oiga la palabra o la frase que usan los jóvenes del apocalipsis zombie, pues ya sabe de qué se trata, ¿verdad? Quiere decir que le quitaron el velo al zombie, ¿verdad? Ok. Apocalipsis, hermanos, es un libro que se llama así porque es la revelación que Dios le dio a Juan a través de su ángel, ¿sí?, de las cosas que debían suceder pronto, de las cosas que eran en el tiempo de Juan, de las cosas que serían antes de las cosas de Juan, o que fueron antes de las cosas de Juan. El libro de Apocalipsis se puede dividir en tres secciones: las cosas que son, las cosas que has visto, es decir, las que ya pasaron, y las que serán después de estas. Es la triple división que tiene el libro del Apocalipsis. Pero aquí, hermano, lo que llama nuestra atención en esta tarde es la visión que Dios tiene que Dios le da a Juan respecto a lo que serían los últimos acontecimientos que sucederían en esta tierra, en la cual estamos usted y yo. Esta mañana hablábamos de las dispensaciones de la iglesia, son 7, y estas comienzan, hermanos, con la iglesia de Éfeso y terminan con la iglesia de la Odisea, que es, a criterio personal,
el tiempo en el que estamos ahorita viviendo. Y hablábamos de un tiempo de aproximadamente 30 años en el que este cambio se ha visto, en el que esta dispensación de la Odisea se ha manifestado con mayor claridad a nuestras vidas, a la vida de la iglesia. Lo cierto es que de una manera o de otra, yo creo, hermanos, que todos hemos escuchado el tema de la gran tribulación, hemos escuchado algo de esto. Aunque la gente no sepa ni de qué habla a veces, aunque la gente no sepa ni de qué se trata el Apocalipsis, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado algo acerca del tema de la gran tribulación. Ese tiempo de grandes juicios que serán derramados sobre la tierra en la que vivimos, tiempos que vendrán, o juicios que vendrán como consecuencia de la rebeldía del hombre contra Dios. Toda la rebeldía contra Dios ha tenido consecuencias, siempre las ha tenido, comenzando desde los ángeles en el cielo hasta nuestros días. No es un mensaje de odio que quiero compartir con ustedes, jamás ha sido esa la intención. Pero lo cierto es que podemos ver, hermanos, que el pecado trae consecuencias. Las adicciones a las drogas traen consecuencias. Las adicciones a cualquier pecado traen consecuencias graves, consecuencias serias. Podemos hablar, hermanos, desde embarazos no deseados hasta enfermedades de transmisión sexual. Podemos hablar de muertes prematuras. Podemos hablar de muchas cosas, hermanos, que vienen como consecuencia de la desobediencia y la maldad de los hombres contra Dios, y son consecuencias naturales. Estoy hablando de consecuencias naturales, pero vienen consecuencias espirituales, vienen consecuencias por habernos rebelado contra Dios. Hay consecuencias. La Biblia dice que el que peca contra su cuerpo, el que peca sexualmente, dice, contra su propio cuerpo peca. O sea, hay situaciones naturales que vienen a nuestra vida como consecuencia natural. Si usted va, ¿verdad? Y se pone una buena parapeta, ¿verdad? Con, no sé, ¿qué le gusta? Sotol, y luego le agrega, ¿qué otra cosa? Y mezcal, y luego le pone una Tecate, y luego le va a terminar con una cruzada que para qué quiere, ¿sí o no? De repente hay quienes dicen, ay, no vuelvo a tomar hasta la próxima vez porque es muy incómodo. Son consecuencias naturales, pero hay consecuencias espirituales, hermanos, que van a venir sobre esta tierra también. Ahora, el hecho de que nosotros no sepamos cuándo será, no quiere decir que no pasará. Hoy mucha gente duda de que esto va a pasar porque no ha sucedido nunca antes. Es un hecho sin precedentes. Nunca antes se ha visto algo como la gran tribulación, y afortunadamente nunca jamás se va a volver a ver. Lo voy a mencionar un poquito más adelante, quizá en el transcurso de nuestra meditación de esta tarde. Pero el hecho de que nunca antes hayamos visto la ira de Dios derramándose sobre la tierra, es decir, nunca hemos visto en realidad que el sol se oscurezca por completo. Hemos visto eclipses, pero nunca hemos visto que el sol se torne completamente negro. En los eclipses, aún en los eclipses, se alcanza a ver el aro, el anillo de luz del sol. Eso no es que el sol se oscurezca por completo. No hemos visto, amados hermanos, que las estrellas dejen de brillar. Y la palabra de Dios dice que las estrellas retraerán su resplandor, no darán su resplandor. Dios, hermanos, ha revelado no solamente a Juan, sino a sus siervos los profetas, algunos detalles que nos fueron legados a nosotros a través de la Escritura. Y hoy, hermanos, hoy necesitamos analizar esto para estar preparados. Necesitamos estar listos, hermanos. Ahora, es mi postura, repito, mi postura. Yo no sé cuál sea la suya, pero es mi postura que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Hay quienes piensan que se va a mediados de la tribulación, hay quienes piensan que se va después de la tribulación. Bueno, Dios le dé conforme a su fe, pero mi fe es que yo me voy antes de la gran tribulación. Y quiero que entendamos esto, quiero que veamos por qué, quiero que veamos bases bíblicas, qué es lo que la Biblia en realidad nos enseña sobre la gran tribulación. Porque la palabra del Señor, amado hermano, está ahí para eso, para que nosotros podamos entenderla, analizarla y creerla. El tema que les decía es la gran tribulación, y quiero decirles que en nuestro tiempo
Existen tres escuelas principales de pensamiento, las que ya les mencioné, yo me incluyo en la primera. Y sin importar el orden de esos acontecimientos, hermanos, sin importar si la iglesia se va antes, sin importar si la iglesia se va a la mitad, o sin importar si la iglesia se va después de la tribulación, lo que sí quiero decirles es que tenemos que estar listos para irnos. Sí, tenemos que estar listos para irnos. Pero dicho esto, hermanos, les pido que hagamos a un lado toda fantasía que rodea este tema, toda fantasía hollywoodense, y analicemos juntos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos al respecto. ¿Le parece? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? Versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Lo primero que la Biblia nos enseña respecto a la gran tribulación, hermanos, es que antes del fin del mundo, repito, antes del fin del mundo, los seres humanos comenzarán a ver lo que es la ira de Dios derramada sobre la tierra. La ira del Dios, escuche, la ira del Dios al que han provocado. Y fíjese la palabra que estoy usando. La ira del Dios al que han provocado. El apóstol Pablo hace una pregunta en una de sus cartas y él dice: ¿provocaremos a ira al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos, una pregunta importante que cada hombre y mujer, niño, niña, joven y adolescente tenemos que hacernos en esta tarde, y es: ¿soy acaso yo más fuerte que Dios? ¿Puedo yo enfrentar a Dios contra toda su ira? ¿Puedo enfrentarme a Dios con toda su ira? Algo que debemos entender es que el tiempo de la gran tribulación será el tiempo de la ira por excelencia, la ira de Dios por excelencia derramada sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 15 versículo 8 dice la palabra del Señor que el templo en los cielos se llenó de humo y nadie podía entrar a causa del humo de la gloria de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 15 versículo 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido, ¿qué cosa? Mira, hermano, la palabra de Dios es tan clara, es tan hermosa y tan entendible que solamente el que no quiere no lo puede ver. Pero la palabra del Señor nos dice que el humo representa ira de Dios. Y usted me dirá: oiga, hermano, cuando iban en el desierto, la Biblia dice que Dios puso una columna de nube. Sí, era de nube, no de humo. No confundamos los términos. El humo siempre representa ira. ¿Se acuerdan qué fue lo que vio Abraham cuando fueron destruidas Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim? La palabra de Dios dice, hermanos, que Dios viene con Abraham, Génesis capítulo 19, y la palabra del Señor nos dice que Abraham intercedió por Sodoma. Usted conoce la historia: Señor, quizás hay 50 justos, tal vez son 40, a lo mejor nada más hay 30, ¿y qué si nada más hay 20? Y tal vez solamente haya 10, pero Dios le dijo: por amor a esos 10, no destruiré la ciudad. Pero tristemente no encontró 10. Por la mañana Abraham se asoma hacia Sodoma y ve aquella columna de humo que subía. La ira de Dios se había derramado sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué tiene que ver Sodoma y Gomorra con el templo de Dios en el Apocalipsis? ¿Qué tiene que ver Sodoma? ¿Cuál es el paralelo entre Sodoma y Gomorra y el templo de Dios en los cielos? Que el templo se llena de humo y nadie puede entrar al templo. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Quiere decir que no hay intercesión por la tierra. No hay intercesión por el hombre. No hay un Señor Jesucristo diciendo: Padre, ten misericordia, perdónalos, no saben lo que hacen. No la hay, porque el templo está lleno de humo por el poder y la gloria de Dios, que está impidiendo que haya intercesión por la tierra. Es tiempo de ira, es tiempo de enojo,
para irnos antes. Por eso necesitamos predicar la palabra, porque la gente habla de apocalipsis, la gente habla de zombies y habla de tragedias y de fantasmas y de demonios, pero no saben de lo que están hablando, no lo han entendido, no les ha sido revelado. Pero la palabra es clara: el templo se llena de humo, porque es tiempo de ira, porque es tiempo de juicio, porque es tiempo de ejecutar la venganza del Dios nuestro. Isaías, amado hermano, habla de esto cuando Jesús se le da el rollo de la ley y él dice: la gloria de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Dios para sanar a los enfermos, para libertar a los oprimidos, para romper cadenas, etcétera, etcétera. Pero Jesús no dijo para ejecutar el día de la venganza de nuestro Dios. Eso sí decía el rollo de Isaías, pero Jesús se detiene. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no venía a ejecutar juicio, Jesús venía a salvar lo que se había perdido. Pero este es tiempo de ira, este es el tiempo de juicio, este es el día de la venganza de nuestro Dios. Por eso dice la palabra: no deseéis el día de Jehová. No desees el día de Jehová, porque el día de Jehová es el día de juicio, es el día de venganza, es el día en que Él vendrá a ejecutar sus juicios. No hay intercesión, no hay ira, no hay paz, no hay misericordia, no hay nada ni nadie que detenga la ira de Dios. Es tiempo de ira. La gran tribulación será un tiempo tan terrible que, aunque la Biblia nos dice que los hombres se hicieron cuevas, ¿usted qué se imagina cuando la Biblia dice que los hombres se hicieron cuevas? Los búnkeres. ¿Saben que en Estados Unidos ahorita están llenos de búnkeres? Hay mucha gente ahorita, hermanos, gente de dinero, que tienen unas bodegas enormes. Hay videos en internet donde entran con trailers de comida, abasteciendo los búnkeres. Pero llegará el momento en que clamen a las piedras y a los montes. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 6:16: y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono, escóndanos de la ira del Cordero. ¡Qué tremendo! Es tiempo de ira, es tiempo de ajustar las tuercas, es tiempo del ajuste de cuentas. Muchos desearán morirse, dice la palabra del Señor. Tomarán venenos potentes, se dispararán con armas de fuego, se lanzarán desde los edificios más altos, quizás desde los puentes o los barrancos. Pero la muerte, dice la palabra, huirá de ellos. Apocalipsis 9:6 dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué importante es esto, que usted y yo lo entendamos. Dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis que hay una columna de humo que sube del abismo, y de ese humo se desprende una plaga de langostas. Déjeme decirle que Apocalipsis está lleno de símbolos. Ese humo negro que sale del abismo son demonios, y esa plaga de langostas que se desprende de esa columna de humo son demonios. Ahora, ¿por qué menciona esa columna de humo? Porque es tan densa la cantidad de demonios que salen que se ve como si fuera una columna de humo. Ahora, de esa columna de humo se desprende una plaga de langostas. O sea, son pocos los que salen de ahí. ¿Me explico? De la columna de humo son pocos los que salen. Pero ¿por qué los nombra como plaga de langosta? Por la cantidad. Usted nunca ha visto un video en internet o en la televisión de lo que es una plaga de langostas. Lo invito a que vea uno. Miles y miles y miles de langostas. Uno de los profetas menores, no recuerdo el nombre, pero habla de una plaga de langostas. Creo que fue Habacuc, creo. El caso es que habla de que vienen como jinetes brincando unos sobre otros y caerán sobre la espada y no se matarán, no se lastimarán. ¿Por qué? Porque son chapulines. Caen arriba de una espada y ¿qué les hace la espada? Y sin embargo, hermanos,
Hay plagas de langostas que han salido de África y han llegado hasta acá, hasta el continente. Han cruzado el Mar Rojo. ¿Sabe cómo cruzan el Mar Rojo? Las que llegan a caer en el mar sirven como trampolín para que las otras brinquen en el mar, te salen alas y vuelan. Y entran por las ventanas, y entran por todas partes y se comen todo lo vegetal. Pero por eso dice la palabra que estas langostas no herirán a nada verde y no van a herir a las plantas sino a la gente. Por la cantidad tan terrible que son. Este es tiempo de ira, hermano. Y es lo primero que necesitamos entender de lo que es la gran tribulación. Que no son vacaciones en Acapulco, hermano. No son vacaciones en Cancún, no es estar tirado panza para arriba en una alberca. Es tiempo de juicio. Y ahorita, este es el tiempo que usted y yo tenemos para prepararnos, para decirle: Señor, yo necesito que tú estés en mí. Yo quiero estar listo. Yo no me quiero quedar. Habrá alguien aquí que me diga: yo sí me quiero quedar, hermano. Yo sí quiero conocer la plaga de langostas. Yo sí quiero ver cómo caen las montañas, ¿verdad? Mi esposa y yo pensamos que puede ser una estrella, ¿verdad? Bueno, de hecho la Biblia habla de una estrella que va a caer. Puede ser un meteorito. También habla de una montaña que fue arrancada de la tierra y cayó en el mar. Yo pienso que puede ser un volcán, que no sería la primera vez que un volcán explota y hace su desastre. Pero el punto es tiempo de ira. ¿Entendemos eso? Si entendemos que es tiempo de ira, no espere, hermano. No espere a prepararse. Es tiempo de hacerlo. Este es el tiempo en el que podemos escapar. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios no quiere que la iglesia atraviese por ese tiempo de extrema angustia llamada la gran tribulación. Ya vimos lo que es la gran tribulación: un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento extremo. Lo segundo que quiero ver es que Dios no quiere que pasemos por ahí. Habrá algunos que dirán: es que la iglesia tiene que pasar por la mitad de la tribulación. Bueno, pues ya para qué. La iglesia tiene que pasar por toda la tribulación. Bueno, y entonces ¿dónde queda ese pasaje de la palabra que nos dice que tenemos que esperar de los cielos a su Hijo, que nos libra de la ira venidera? Por eso mi postura es que lo damos antes. Por eso mi postura, no, hermano, es que el Señor vino a salvarnos no solamente del poder del pecado, sino también de la hora del juicio, de la hora de la prueba. La palabra del Señor nos enseña esto, versículo 20 de Isaías, capítulo 26 que leímos. Isaías 26, 20. Dice la palabra del Señor: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Oye, qué hermoso es eso. Entra en tus aposentos, cierra la puerta tras ti. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa ¿qué? La indignación. Dios no quiere que su pueblo pase por la gran tribulación, hermanos. Dios no quiere eso. Es más, la palabra del Señor nos dice que fue el propio Señor Jesucristo, el unigénito Hijo, que vino a la tierra no solamente para abrirnos la puerta de escape de la gran tribulación, sino el castigo eterno que vendrá sobre los pecadores. Podemos escapar de eso, podemos escondernos en nuestra habitación. ¿Y cuál es nuestra habitación? Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y si me fuere y les prepararé lugar, volveré otra vez y vendré por ustedes, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. A su nombre la gloria. Él ha de venir por nosotros. No sé en qué momento, no sé cuándo Él vaya a venir. Lo que sí sé es que Él viene por mí y por usted antes de que venga la gran
tribulación, porque Él vino a limpiarnos, Él vino a librarnos, Él vino a sacarnos adelante, Él vino a llevarnos de la mano a su presencia maravillosa. No cabe duda que es hermoso nuestro Dios, hermanos. A través de Isaías, Dios nos invita a entrar en los aposentos, de estar seguros en nuestra morada, mientras aquí sucede toda esa tragedia. Dice, mientras pasa la indignación. Mientras pasa la indignación. Aquí es, hermanos, donde entra en acción nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, nuestro amado Jesús, que se dio a sí mismo para pagar nuestras culpas. Y por ese pago que Él hizo, es que usted y yo tenemos acceso a las moradas eternas. Él fue a preparar lugar para nosotros. Ahora, yo no sé, no me pregunte porque no lo sé, si son mansiones o no. Yo he escuchado a mucha gente, ¿verdad?, decir mansiones. De hecho hay una alabanza antigua, ¿no? Más allá del sol, que dice: yo tengo un lugar, bello lugar más allá del sol. Y dice: yo tengo mi mansión, aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que ahí en la gloria tengo mi mansión. Yo no sé si sea una mansión o no. Yo me conformo con uno de 4x4 y su bañito. Dice, pues dijo el Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Puede ser una casa, puede ser una habitación. Yo no sé qué haría con una mansión completa, ¿verdad? Con batallas a veces darle un par. Los lepes igual, ¿verdad? Con batallas, nunca se cojan su chango. Una mansión yo no sé, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que yo espero llegar. Es que Él fue a preparar una para mí. No sé si una mansión, repito, no sé si un cuartito, no sé. Pero cualquier cosa que Dios tenga allá para mí, allá donde las calles son de oro, allá donde el mar es de cristal, allá donde los cimientos de las moradas son de piedras preciosas. ¡Aleluya! Si el cuarto, o si los cimientos de mi cuarto son de jaspe, de berilo, de crisólito, de crisopraso, con cualquier cuartito que me dé me conformo. Con cualquier yo no ya sé que tengan. Si los cimientos son de piedras preciosas, imagínense las paredes. Pero eso es lo de menos. Eso, amados hermanos, es lo de menos. Aunque las paredes fueran de yeso y las piedras fueran las más corrientes que hubiera, lo maravilloso será estar en la presencia de Él. Será estar en su gracia, será estar bajo su cobertura, será estar bajo su protección. Miren, hermano, Jesús verdaderamente murió en esa cruz. Él no fingió demencia, no se desmayó. Los discípulos no se robaron el cuerpo. Él verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. Así que por esa muerte yo soy limpio. Por esa muerte yo soy salvo. Y por esa resurrección yo tengo la garantía de que voy a entrar a su presencia. Así que necesitamos entender, en cuanto a la gran tribulación, que Dios no quiere que pasemos por ahí. Esta salvación, hermanos, no es solamente para nosotros que estamos aquí en este momento, sino para todo aquel que pueda poner su confianza en Jesús. Capítulo 3 de Juan, 16 al 18. La palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Todos aquellos que habitamos aquí, todos los que vivimos aquí. Escuche lo que estoy diciendo. Creyentes y no creyentes. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel
aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ojo, porque hay una condición: todo aquel que en él cree. Dice, porque el que en él cree no ha sido condenado, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque Jesús no murió por él, no. Porque Jesús no lo amó a él o a ella, no. Sino por su propia decisión de no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy nosotros, amado hermano, estamos en una iglesia cristiana y decimos que somos cristianos, pero es necesario que toda nuestra confianza, que toda nuestra fe esté puesta a los pies del Salvador. Porque de nada sirve que te digas cristiano si tu fe no está verdaderamente cimentada en el Hijo de Dios y en su palabra. Jesús habló en el último y gran día de la fiesta, dice la palabra, levantó la voz, se puso en pie, levantó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo crees en Jesús? ¿Cómo crees en Él? Porque si no crees como dice la Escritura, entonces tu fe es vana. Es que usted con su fe, yo con la mía. ¿Han escuchado eso alguna vez? Usted con su manera de, yo creo de diferente. Bueno, ¿cómo crees? Usted que está en internet, ¿cómo cree? Porque la palabra es clara y dice como dice la Escritura. Y a veces no entendemos lo que la Escritura dice. Y a veces yo creo a mi manera, y a veces yo creo como me enseñaron mis papás, y a veces yo creo como me dijo fulano, sultano, perengano. Hace tiempo un joven estaba trabajando con otro joven en una tienda. Y hablando acerca de las cosas del reino, este joven le decía cosas al otro, ¿verdad? Uno era muy católico y el otro era cristiano, muy cristiano. Bueno, no sé qué tan cristiano, pero era cristiano. Y el joven le hablaba, ¿verdad? Y le decía: mira, es que la Biblia dice así, la Biblia dice así. Y el otro venía: no, es que mi sacerdote dice así, dice así. Y un día, en esas pláticas, le dijo el muchacho cristiano, le dijo al otro: bueno, le dijo, mira, te voy a hacer una invitación y con esto termino, le dijo. Estudia el libro de los Hechos. Si tu iglesia se parece al libro de los Hechos, ahí quédate, ya lo hiciste, ahí estás bien. Pero si no se parece al libro de los Hechos, entonces escápate de ahí. Ahora, no te estoy diciendo que sea igual, ¿verdad? Hay mucha diferencia en la iglesia del libro de los Hechos y las de ahora. Pero que se apegue lo más posible. Cuando regrese el joven y se vuelven a ver, le dijo el de la religión popular, le dijo el cristiano: no, sí, es que me dijo mi sacerdote que ustedes se van mucho al libro de los Hechos. Y el otro le dijo: ¿ustedes por qué no? ¿Ustedes por qué no? Qué tremendo es. Y se lo comentaba el otro día, una persona a mí me dijo: a mí si el Papa me dice que las Biblias son mentiras, yo le creo más al Papa. A veces, hermanos, cometemos el error de poner nuestra confianza en lo que fulano, sultano o perengano dijo, porque pensamos que fulano, perengano y mangano saben más que nosotros. No, es que él sí sabe, es que él sí estudió, es que él sí esto. A la ley y al testimonio, dijo Isaías. ¿Qué es lo que me está predicando el pastor? ¿Qué es lo que el pastor me está diciendo? Se vuelve puros chistes el pastor, o de veras está predicando la palabra. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Esto es importantísimo, hermano. En esto nos va la vida eterna, en esto nos va la salvación. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos creyendo nosotros? El que cree en mí, como dice la Escritura. Amado hermano, yo tengo temor de Dios. Esta mañana yo le decía al Señor, porque viendo ahí en internet me topé con una página: sermones cristianos listos para predicar. Dije: santo Dios, líbrame. Casi le hacía así a la página.
que se vaya el diablo de perder la luz, ¿verdad? Porque qué tremendo es eso. Que en lugar de buscar los sermones, la predicación que la iglesia necesita en lo secreto con Dios, tengamos que buscarla en lo secreto en la computadora. Hermano predicador, si Dios no te habla, clama, y dile: Señor, ábreme las escrituras como si las abriste a los caminantes de Maús. Ábreme las escrituras. Son almas a las que les tenemos que ministrar. Son almas que dependen de una palabra de lo alto, no de que nos saquemos la palabra de la manga, como por ahí una vez me dijeron. No, necesitamos entrar a la profundidad con Dios, porque tenemos que creer como dice la Escritura. Hermanos, tenemos que depositar toda nuestra vida en las manos de Él. El que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído. Acabamos de hablar, hermanos, de la terrible ira de Dios que ha de derramarse sobre la tierra. Y ahora, sin embargo, hablamos del amor de Dios. ¿Cómo se compagina esto? Acá viene el siguiente predicador. ¿Qué pasó? ¿Cómo compaginamos esto, hermanos? A ver, estamos entrando en contexto. Dios ama al ser humano, ¿estamos de acuerdo aquí? Tanto fue su amor que ni siquiera nos formó como el resto de la creación. O sea, Dios no dijo: sea el hombre, y el hombre fue, ¿no? Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y la Biblia dice que nos dio forma del barro de la tierra. La Biblia dice que no nos hagamos imagen, pero creo, hermano, que Dios nos formó de una forma muy diferente al resto de la creación. Hay quienes dicen que descendemos del mono, del chango, del simio. Y sin embargo se ha descubierto que tenemos muchos genes del cerdo, o compartimos muchos genes con los cerdos. De hecho, me parece que se han hecho operaciones donde se les injerta intestino de cerdo a personas que necesitan, que tienen cáncer, ¿verdad? En el intestino les cortan el pedazo y les ponen un cachito de puerco. O sea, estamos hablando, hermanos, de cosas que contradicen totalmente a la teoría de la evolución. La misma ciencia la contradice. Dios nos hizo de una forma diferente, bien diferente. Ahora, el problema fue que el hombre fue engañado y fue arrastrado, hermanos, a la desobediencia, fue arrastrado al pecado, engañado por Satanás. Pero aunque Dios no puede tener por inocente al culpable, porque todos éramos culpables. Y usted dirá: oye, hermano, pero si Adán fue engañado, si Eva fue engañada, pues ¿por qué culparnos a nosotros? Miren, Dios le había dado una palabra a Adán. Adán, no comas de ese fruto, porque el día que comas, ese día te vas a morir. Adán tenía la responsabilidad de vivir en fe y por fe. ¿Sí o no? ¿Qué es la fe? Es la certeza y la convicción. Adán tenía que vivir por fe. Yo no puedo comer de esto porque Dios me dijo que me iba a morir. No sé qué es eso, nunca he visto la muerte, pero Dios me dijo que me iba a morir. Entonces yo tengo que creerle a Dios y no comer de esto. Vivir por fe. ¿Sí me explico? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que
Usted y yo tenemos, hermanos, la misma responsabilidad que Adán. Tenemos que creer. Tenemos que creerle a Dios. ¿Y sabe qué yo le creo? Yo creo que Él murió por mis pecados. Y creo que Él viene por mí antes de que la gran tribulación llegue, porque Él no quiere que yo pase por ahí. Yo lo creo. Yo lo creo. Porque esto es lo que la Biblia quiere que yo crea. Esto es lo que la Biblia me enseña a mí respecto a la gran tribulación. Finalmente, espero que me tenga paciencia. Queda un punto más por ver. Una cosa más que la Biblia nos enseña sobre la gran tribulación es que habrá al menos 3 señales claras. Escuchen, 3 señales claras de que la gran tribulación ha comenzado. Ahorita, hermanos, hay señales que nos dicen que ya mero. Sin embargo, todavía no comienza. De repente hay gente que dice: ay, estoy viviendo un infierno, estoy viviendo una... Bueno, no saben lo que es el infierno, ni idea. Pero una de las señales, bueno, vamos al versículo 19 de Isaías 26, para que veamos cuál es la señal. Dice: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Habrá señales. Quiero que veamos 3. Número 1, la resurrección de los muertos, de todos aquellos que murieron creyendo en el Señor. Primero a los Tesalonicenses 4:16. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es antes de la gran tribulación, hermano. Señal que se cumplirá, que nos dirá que la gran tribulación ha comenzado o está por comenzar, es la resurrección de los muertos en Cristo. Todos y cada uno de los que hayan muerto para cuando el Señor Jesucristo venga, se levantarán de entre los muertos. Job, amado hermano, estando a cientos de años, miles de años antes de Cristo, por lo menos 1940 y tantos años antes de Cristo. Se cree que eran 1948 o algo así, antes de Cristo. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y aún después de deshecha está mi piel, dijo él, en mi carne he de ver a Dios. Oiga, qué interesante. Job estaba hablando de resurrección. Job no estaba hablando de una reencarnación. Él estaba hablando, amado hermano, de una resurrección. Después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él estaba seguro de la resurrección. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero él sabía de la resurrección. Porque, amado hermano, esta es una realidad para aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Tal vez para muchos esto es demasiado difícil de entender. Por supuesto, yo no me imagino cómo es que una persona que está en el polvo de la tierra, quizás sus huesos se vuelvan a formar, o los huesos, si no se desintegraron, ¿cómo va a volver a generarse una vez más el cartílago en ellos, los músculos, los tendones, las venas, las arterias, los órganos, los vasos, y todo lo que el cuerpo tiene que llevar? No lo sé, no me lo imagino, no sé cómo será. Pero sucederá. El hecho de que yo no sepa cómo no quiere decir que no suceda. Yo no me imagino cómo, por ejemplo, a alguien se le ocurrió ponerse a derretir fierros y a formar ciertas piezas para armar un motor de combustión interna en el que encendiera con la gasolina y el motor se moviera. ¿Usted se imagina cómo? ¿Tiene idea de cómo se fabrica un motor? Si usted, no sé,
hermano Melquiades, si le dijéramos, a ver, hermano, aquí están estas 2 toneladas de acero, póngase a armar un motor. Para empezar, ¿y cómo se funde? ¿Cómo lo derrito? ¿Aquí con el encendedor? ¿O cómo lo derrito? ¿Cómo corto las piezas? ¿Cómo sé cuál pieza es para qué cosa? Mire, hermano, Dios le dio a alguien inteligencia para hacerlo. El hecho de que usted y yo no sepamos cómo, no quiere decir que no estén allá afuera estacionados, hay varios. ¿Sí usted? Yo no sé cómo va a ser eso de la resurrección. Alguien me decía alguna vez, oye hermano, y si me creman, después ¿cómo me va a resucitar el Señor? Y si te vas a la playa y te come un tiburón, ¿cómo te va a resucitar el Señor? La Biblia es clara, dice que todo lo que entra por la boca, usted ya sabe lo que pasa. ¿De dónde te va a resucitar el Señor? Si te vas a la playa. ¿Sí lo explico? Es algo que a lo mejor no podemos entender. Pero eso no quiere decir que no va a suceder. Sus caminos son muchísimo más altos que los míos. Sus pensamientos, su inteligencia, su sabiduría no hay quien alcance. Es más, hermano, Satanás, conociendo la palabra de Dios, no la entendió. Provocó que crucificaran a Jesús. Y con eso estaba sellando su crucifixión. Su derrota. No sé cómo sucederá, no sé cómo va a ser, pero los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dice el apóstol, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Un día usted y yo nos vamos en el nombre del Señor Jesucristo, confiamos, y por eso nos vamos en su nombre, en su gracia, en su misericordia. Para muchos es demasiado difícil entender esto, y sobre todo es más difícil de creerlo. Pero es necesario que entendamos que es una realidad ineludible. Una realidad ineludible. Cosas que a veces no entendemos. ¿Cómo es que, por ejemplo, Zacarías profetiza sobre las bombas atómicas que en su tiempo no existían? Capítulo 5 de Zacarías, si mal no me acuerdo. 2 bombas que van a salir de la tierra de Irán. ¿Cómo sabía Zacarías de eso? ¿Cómo supo el salmista que había corrientes marinas? La Biblia habla de sendas en el mar. La Biblia habla de los vientos alisios. ¿Cómo sabían los hombres de antaño, hermanos, que sin electricidad no se produce lluvia? La Biblia dice que Dios hace el relámpago para la lluvia. No lo entendemos, no lo sabemos, no nos imaginamos la grandeza de la sabiduría de Dios. Pero una cosa tenemos que saber y entender, y eso es la inminencia de la venida de Jesús por nosotros y todos aquellos que hayamos permanecido. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Escuche con atención, porque el apóstol dice claramente: luego nosotros, los que hayamos quedado. Ah, caray, ¿cómo sabe eso? Jesús lo dijo de otra forma: el que persevere hasta el fin. Tenemos que estar listos. Él no quiere que pasemos por la gran tribulación. Estamos espantados de ver cómo se ha corrompido el ser humano. Nos horroriza ver tanta mujer asesinada ante la incompetencia y la complicidad de quienes debieran protegernos. Se defiende la vida de los animales y se menosprecia la vida del ser humano. Decía hace unos días atrás, nos horrorizamos cuando vimos a aquel hombre que lanzó al perrito en el caso de aceite. Pero peleamos y luchamos, bueno, pelean y luchan por el derecho a matar a los bebés en el vientre de sus madres. Ya superaron a Hitler. Hitler nomás mató 11 millones. Ya ahorita ya lo superaron con los abortos.
y se dicen seres humanos. Se dicen que tienen derechos de serlo. Vivimos tiempos, hermanos, en los que las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres, los hombres quieren ser perros, los perros quieren ser gatos, los lobos quieren ser ovejas. Ese tiempo es el tiempo que estamos viviendo, pero no, todavía no llega el tiempo de la gran tribulación. Ahorita quizá habremos cristianos que estamos pensando, Señor, ¿cuándo vienes? Ya, Señor, llévalo. Una cosa le voy a decir, todavía no es el tiempo de la gran tribulación. Y no llegará el tiempo de la gran tribulación hasta que nos hayamos ido. No llegará. Otra señal, hermanos, que indica que todavía no estamos en la gran tribulación, pero que anuncia su cercanía, es la cínica apostasía de muchos que se llaman cristianos, que se dicen cristianos, que en otro tiempo fueron fieles creyentes en el Evangelio, pero que se desviaron por amor al mundo, por amor a las riquezas, por amor a los deseos de esta tierra. Como decía, la apostasía que se puede ver en nuestros días es en verdad algo terrible. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3. Me equivoqué, cita. Sí, no es la cita, hermanos. Debe ser Timoteo. Ahí le digo, hermano. Capítulo 2. Dos 2:16. Al 18, ¿lo tienen? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Que se desviaron de la verdad. Hay una fuerte apostasía, hermanos, en nuestros tiempos. Fuerte. Ahora, yo no puedo hablar de apostasía sin hablar de cristianismo. Una persona, para que pueda ser apóstata, primero tuvo que ser cristiano y cristiano. Yo no puedo hablar de que el Papa apostató de la fe. No, ya está fuera de la fe, del Evangelio. ¿Sí me explico? Yo no puedo hablar de que alguien es apóstata si antes no fue cristiano. Podrá apostatar de su antigua fe, pero no del cristianismo, si no es cristiano. Ahora, dice aquí que se desviaron de la verdad. O sea, estaban en la verdad. Estaban en la verdad. Por eso no podemos hablar de apostasía sin hablar de una persona que verdaderamente estuvo en los caminos del Señor. Esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque mire, el problema que tenemos ahorita es que ha habido gente que Dios la ha usado grandemente, pero que siguiendo fábulas se han desviado. Ya sé que he hablado en otras ocasiones de situaciones que se ven en las iglesias de nuestro tiempo, ¿verdad? En estos días pasados hablaba con una persona que estuvo en una congregación grande en Estados Unidos,
Y llegó con fotos y cuanta cosa, ¿verdad? Y le preguntaban, oye, ¿cómo te fue? Allá donde no, si te pasaron la unción y que no sé qué. Y le dije, no, ya me lo agarraron a espada. El problema, hermanos, es que nos hemos ido desviando. Bueno, algunos, yo espero que yo no. Creo que yo no. Pero de repente, que la espada de Salomón, yo les decía una vez, como estamos nosotros más pobrecitos, nos tenemos que conformar con la espátula de Bob Esponja, porque para sacar con una espada de esas, ¿se imaginan? Traen incrustaciones de piedras preciosas. O sea, hay un dineral que se está moviendo ahí. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Sabe qué está pasando? Que se está cumpliendo la palabra. Por eso Pablo dijo, los que hayamos quedado, los que hayamos permanecido, los que hayamos perseverado. Qué importante que estemos aquí en la casa de Dios, pero más importante es que allá afuera perseveremos en estar en la presencia de Dios. Si ustedes pueden entender esto. Finalmente, hermanos, una tercera señal, la cual será la definitiva de que la gran tribulación ha comenzado. ¿Cómo imagina usted que va a comenzar la gran tribulación? ¿Cómo se lo imagina? ¿Qué será lo primero que suceda? O quizá debería decir lo último antes de empezar la gran tribulación. ¿Ah? Rumores de una gran guerra. ¿Qué más se les ocurre? Esta será la última señal antes de la gran tribulación. ¿Ah? Un tratado de paz. El arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia se vaya, empieza la tribulación. ¿Y sabe cómo empieza? Con el dolor de todos aquellos que vean que sus familiares ya no están. Ahí va a comenzar la gran tribulación. ¿Han oído aquella canción? ¿Quién la cantaba? Marino. Una joven va gritando, mamá, mamá. Un esposo va buscando su familia. Ahorita en la dominicana hablábamos de que no hay dolor más grande para un padre o para un hombre o para una mujer que aquel que llega por los hijos. No hay dolor más grande que ese. Ahí va a comenzar, para mí, en lo personal. Esto no lo dice la escritura, esto lo creo yo, lo analizo yo y lo medito yo. Pero para mí ahí es donde empieza la gran tribulación. Esta será la última gran señal de que la gran tribulación ha comenzado, y entonces sí, ya puede empezar a decir a las piedras que caigan sobre usted. A menos de que usted esté allá. A menos de que estemos allá. En el libro de Apocalipsis tenemos al apóstol Juan recibiendo la revelación de Dios. Apocalipsis 4, versículo 1 en adelante. Déjeme voy junto con usted, no va a estar mal la cita otra vez. Amados, no tengo primero Juan, les digo 4:1. Después de esto miré, escuchen, espero poderle transmitir lo que siento que Dios me transmitió a mí esta mañana. ¿Está bien? Si no, ahí abajo me pueden dar un zapatazo, no les. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok. Encontramos a Juan recibiendo una revelación, toda una visión que no comienza en el capítulo 4. ¿En qué capítulo comienza? En el 1, versículo 1.
Y durante todos los primeros 3 capítulos vemos a Juan describiendo la historia futura de la iglesia, desde Éfeso hasta la Odisea. 7 iglesias que representan 7 dispensaciones de la historia de la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, ahí le va. Hasta se me pone la piel de gallina, pero bueno, a lo mejor a usted no, a mí sí. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le preguntó por Juan? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Bueno, antes de eso, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Traduciéndolo al español. Bueno, el mensaje de la palabra, hermanos, va más allá de ese que te importa. ¿Explico? Mire, se lo voy a poner de esta manera. En este momento Juan está representando a toda la iglesia. Jesús no le está diciendo a Pedro, si yo quiero que Juan quede. Jesús le está diciendo a Pedro, si yo quiero que la iglesia quede hasta que yo venga. Fíjese que Juan, hermano, es arrebatado en el capítulo 4 y a la iglesia no se le vuelve a ver hasta el capítulo 16-17 de Apocalipsis. Todo lo demás, del capítulo 4, versículos 2 en adelante, hasta el capítulo, me parece, el 17, no se vuelve a ver a la iglesia. Es tiempo de juicios, trompetas, sellos, tazones, los 7 truenos. Pero a la iglesia no se le vuelve a ver hasta que pasa todo eso. Y se le ve alabando y adorando a Dios en el cielo. O sea, todo ese tiempo que la palabra nos muestra del Apocalipsis en cuanto a la gran tribulación, la iglesia no es mencionada para nada. Se menciona a Israel, se menciona a las naciones del mundo, pero a la iglesia no se le menciona. Es decir, lo que le quiero decir aquí es que Juan está representando a la iglesia cuando se le dice, sube acá. ¿Me explico? Y entonces comienza la gran tribulación. Después de que Juan es llevado a la tierra. Esa era. Ahora, el asunto aquí sí que se la ponemos, pero por lo pronto vamos a poner atención aquí. Miren, la gran tribulación no comienza estando Juan en la tierra, comienza cuando Juan es llevado al cielo. Repito, cuando Jesús le dijo a Pedro, si quiero que Él quede hasta que yo venga, queda a ti. Esto tiene un significado mayor. Si yo quiero que la iglesia esté en la tierra hasta que yo venga por ella, tú sígueme. Tú sígueme. Entonces, Juan, representando a la iglesia, quedó hasta la venida de Jesús por ella. ¿Me explico? Y entonces, cuando Jesús llama a Juan, cuando Juan es llamado a la presencia de Dios, cuando Juan escucha esa voz que le dice, sube acá, entonces comienza la gran tribulación, cuando la iglesia esté a salvo, cuando la iglesia no tenga que pasar por todo ese proceso doloroso. La gran tribulación, hermanos, será un tiempo de gran angustia, principalmente para Israel, pero esa angustia se extenderá a todo el ser humano. Y aún, escuchen, aún al cielo conocido. La palabra del Señor dice claramente que las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, la gran tribulación no es solamente algo en la tierra, hermano. Va a afectar el cielo que conocemos. Este cielo que vemos que por la noche se llena de estrellas, va a ser afectado. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice que los cielos se enrollarán como cortina. Yo no sé si usted se imagine lo que es eso, pero de repente vemos programas, ¿verdad?, de ciencia, no sé si de ciencia ficción o si de ciencia, donde se ven planetas y estrellas, ¿verdad?, que chocan unas contra otras y hacen un desastre. Yo no sé lo que será cuando se enrollen los cielos como cortina. Si me puedo pensar en eso, me imagino. ¿Qué será eso? ¿Qué va a pasar con todos los planetas, con todas las estrellas cuando se tengan que enrollar como cortina? No lo sé. Pero una cosa sí le voy a decir, hermano, será un evento sin precedentes.
Será un evento, hermanos, que nunca se ha visto y que nunca se va a volver a ver. Gracias a Dios. Un evento en el que Dios quiere que tú y yo escapemos. Un evento del que Dios no quiere que tú tengas parte. Así que, pensando en esto, yo te invito en esta tarde, amado hermano, a venir delante del Señor y le digamos: Señor, yo no me quiero quedar. Yo no quiero quedarme. Yo no sé usted. Yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir con el Señor. Cuando Él me llame a su presencia, yo no me quiero quedar aquí. Y así me como un tiburón, o me quemen, o me entierren, o me dejen en un monte, no sé. Mi papá tenía una frase que se la puso a una moto que él tenía. Ya después la empezaron a copiar de algunos camioneros, pero mi papá tenía una frase que decía: solo Dios conoce mi final. Y se hizo muy popular esa frase. No sé por qué mi papá se la pondría a la moto que traía, pero se hizo popular. Solo Dios conoce mi final. Lo que yo sí sé, y quiero aferrarme a eso, es que sea cual sea mi final, yo quiero estar en la eternidad con mi Dios. Y si ese es su deseo, yo lo invito para que diga: Señor, yo también quiero ponerse de pie. Eterno Dios y buen Padre, he predicado tu palabra, Señor. Quiero darte gracias, Dios, por tu misericordia y por tu fidelidad, Dios. En esta tarde, Señor, en que hemos visto, Señor, lo que será la gran tribulación, Dios, y todo lo que se conlleva. En esta tarde, Señor, en que hemos podido analizar un poco más de tu palabra y que hemos podido, Señor, entender lo importante que es estar preparados. Yo quiero pedirte, Dios, que tu nombre sea glorificado y que podamos, Dios, realmente estar listos para tu venida por nosotros, porque no queremos quedarnos, Señor, no en esta tierra, no en este lugar, Señor. Necesitamos que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en nuestro corazón, Dios, y que tu gracia venga sobre nosotros y nos dé la sabiduría y el entendimiento, Señor, para buscar tu gloria, para buscar tu gracia y tu misericordia. Señor, yo no me quiero quedar en esta tierra cuando llegue la gran tribulación. Cuando el arrebatamiento suceda, yo me quiero ir contigo, Dios. Yo, con todo mi corazón, te pido que tú te glorifiques en mi familia. Primeramente, Señor, mi propia vida, mi esposa, mis hijos, mis hermanos y demás familiares, mis hermanos en la fe y sus familias, Señor. Todos necesitamos el mover de tu Espíritu Santo. Todos necesitamos que tú te glorifiques en nuestro corazón, Dios, y que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu gracia, tu mano dirigiéndonos, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Aquí estamos, Señor, reconociendo que te necesitamos. En gran manera te necesitamos. Porque de verdad, Señor, creo que el enemigo está interesado, Dios, en derribarnos, en tirarnos, en que no lleguemos a tu presencia. Pero en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú nos sostengas y nos des de tu gracia para llegar a ti. En el nombre todopoderoso de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, te pedimos que te glorifiques, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y nos dé dirección y sabiduría para llegar. En todopoderoso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por advertirnos, Señor. Ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a estar listos, Señor. Que tu nombre sea glorificado en nuestra
creación te canta, Hosanna, yo soy, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Dado gracias por permanecer siempre fieles en tu camino, en tu palabra, en tu Espíritu Santo, Señor. Y así estamos listos para cualquier momento que tú vengas a buscar a tu pueblo, a nosotros, a tu iglesia, Señor. Seamos levantados, encontrarnos contigo en las nubes, estar siempre a tu lado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que vayas con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, y que seas propicio, Padre Santo, con victorias grandes y maravillosas, conforme a los retos durante la semana que presente. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Y permite estar nuevamente, si aún no has venido, en este lugar, glorificando y bendiciendo tu santo y glorioso nombre, a quien honramos por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.